Tal vez te cueste trabajo creer esto, pero hay personas que le tienen un miedo irracional a las palomas, otras que no pueden controlar su temor cuando ven un pedazo de queso, y algunas más que tienen un terror absoluto a no tener su teléfono en las manos. Y sí, todo esto es verdad, porque las fobias son uno de los padecimientos mentales más comunes que hay en el mundo. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, más de 90 millones de personas sufren de algún tipo de fobia, lo cual significa que estas solo son superadas por padecimientos como la depresión o la ansiedad. Y curiosamente, este es un número que ha aumentado de una manera considerable durante los últimos años. Por alguna extraña razón, cada vez más personas parecen estar aterradas de un objeto, una idea o una situación en particular. Algunos creen que esto se debe a la proliferación del Internet, ya que al tener acceso a tanta información, es inevitable que en algún momento te encuentres con algo que te produzca un miedo profundo, incluso si nunca lo has visto en la vida real. De hecho, yo le tengo una fobia a las niñas japonesas fantasmas, aunque es obvio que nunca he visto una con mis propios ojos. Pero videojuegos, películas y sobre todo demasiados videos de terror cuando era pequeño me llevaron a desarrollar este miedo paralizante. Pero otros creen que, en su lugar, este fenómeno refleja una crisis de salud mental, porque las personas inconscientemente expresan sus problemas no de una manera normal, sino a través de una fobia, lo cual explicaría la existencia de miedos tan particulares como la linofobia, el miedo a las cuerdas, o la optofobia, el miedo a abrir los ojos, cosas que no tienen ningún sentido bajo un contexto normal, pero que aún así son completamente reales. Si estás familiarizado con este canal, probablemente sepas que las fobias son una de mis temáticas favoritas, especialmente cuando están relacionadas con los videojuegos, porque esto nos permite experimentarlas de una manera directa y hasta cierto punto enfrentarnos a nuestros miedos. Y eso es exactamente lo que haremos ahora, explorar algunas de las fobias más aterradoras que existen en el mundo de los videojuegos. Comenzando por una que es extremadamente sencilla de encontrar. La ofidofobia es el miedo irracional y excesivo a las serpientes. Por supuesto, las serpientes son algo a lo que le deberíamos de temer, son animales peligrosos. Y esta es una de esas fobias que, de hecho, están justificadas por nuestro propio instinto de supervivencia. Pero alguien que sufre de esta fobia en particular puede desarrollar un miedo extremo no solo a las serpientes, sino a cualquier cosa que se asemeje a una, como un dibujo, un juguete o incluso una silueta. Y lamentablemente para ellos, las serpientes son uno de los enemigos más utilizados en el mundo del gaming. Uno de los mejores ejemplos que se me vienen a la mente, y probablemente en el que todos pensaron al escuchar sobre esta fobia, es Sekiro. Sekiro no solo nos presenta con una serpiente, sino que nos presenta con una que es del tamaño de una maldita montaña, lo cual, por supuesto, nos permite ver cada uno de sus detalles de cerca. Y por su propia naturaleza, combina el miedo a las serpientes con otra fobia muy particular, la megalofobia, el miedo a las cosas gigantes. Este no es un enemigo con el que realmente podamos pelear. A decir verdad, no tenemos mucha oportunidad contra algo de este tamaño. Así que lo único que hacemos durante prácticamente todos los encuentros es escondernos como un pequeño animal. A veces entre la hierba, a veces en una caverna o a veces incluso debajo del agua. Yo no sufro de ofidofobia, pero solo puedo imaginarme el terror que sienten aquellos que sí lo hacen cuando se encuentran con algo como esto. Aunque ahora que estamos hablando sobre Sekiro, las serpientes de hecho son algo que podemos encontrar en prácticamente todos los juegos de From Software. En Elden Ring, por ejemplo, peleamos contra una maldita serpiente gigante con una cara extraña en su espalda.
Y en Bloodborne no solo existen estos individuos con cabezas de serpientes, sino que también hay esto, literalmente bolas de serpientes. ¿Alguna vez se te han enredado los audífonos mágicamente cuando los metes en tu bolsillo? Bueno, imagínate eso, pero con serpientes. Por supuesto, este tipo de serpientes gigantes son algo que podemos encontrar en incontables videojuegos, desde Resident Evil, en donde una nos persigue a lo largo de toda la mansión, Final Fantasy VII e incluso God of War, aunque debo admitir, esta última no es tan amenazante como las otras. Pero las serpientes no necesitan ser enormes para resultar aterradoras. De hecho, diría que son las de tamaño regular las que resultan mucho más escalofriantes. Y todo por una simple razón, porque son mucho más difíciles de ver, lo cual significa que pueden tomarte por sorpresa. Creo que las serpientes que más me han asustado en toda mi vida son las que aparecen en Resident Evil 4. Y si has jugado esta aventura, estoy seguro de que sabes perfectamente a qué me refiero. En este título hay un montón de cajas y barriles de madera que podemos encontrar a lo largo de los escenarios. Normalmente es aquí en donde obtenemos cosas como balas, dinero e incluso medicina. Pero de vez en cuando, al romper uno de estos contenedores, puede aparecer una serpiente y ni siquiera te dará tiempo de reaccionar antes de que te salte a la cara. Por supuesto, eventualmente comienzas a acostumbrarte, pero la primera vez que esto sucede, realmente te toma por sorpresa. Y algo muy similar también pasa en Red Dead Redemption 2, en donde las serpientes, simplemente se encuentran naturalmente por el mundo. Y si no tienes cuidado, fácilmente te pueden atacar. Pero un detalle que tal vez no muchos jugadores llegaron a descubrir es que también podemos encontrar el cuerpo de una anaconda colgando de un árbol, aunque para nuestra suerte esta está muerta. Pero aún así, diría que su simple imagen es bastante inquietante. Far Cry es otro gran ejemplo de cómo las serpientes pueden resultar aterradoras en su estado natural, ya que en todas las entregas de estos juegos estas simplemente andan por ahí y créeme, realmente no quieres encontrarte con una. Pero creo que uno de mis tipos favoritos de serpientes, al menos en el mundo de los videojuegos, son las serpientes acuáticas. Porque sí, ¿sabías que hay serpientes que literalmente viven debajo del mar? Si no estabas consciente de esto, lo siento mucho por agregar una cosa más a tu lista de preocupaciones. Por supuesto, siempre que hablamos sobre las profundidades del mar, hay un título que destaca de una manera inmediata, y ese es Subnautica. En otros videos ya hemos hablado sobre el miedo al fondo del mar y también a las criaturas gigantes. Pero Subnautica tiene muchísimas otras cosas de las cuales debes de preocuparte, entre ellas estas criaturas. Realmente no sé cómo se llaman, pero la única manera que tengo de describirlas es como serpientes acuáticas. Y no sé si sea por su apariencia o simplemente por la física que hay en el agua, pero ver su movimiento tan errático realmente me pone de nervios. Creo que las serpientes acuáticas resultan mucho más escalofriantes porque pueden atacarte desde prácticamente cualquier dirección. Y ese es exactamente el concepto que es explorado en Dead in the Water, un título de supervivencia en el que, debemos de sobrevivir en el fondo del mar, pero la parte aterradora es que las aguas se encuentran infestadas de serpientes. Y creo que ni siquiera necesitas sufrir de ofidofobia para reconocer lo escalofriante que esto resulta. Por supuesto, podríamos pasar horas hablando sobre las serpientes en los videojuegos. Después de todo, este es un tipo de enemigo que podemos encontrar con demasiada regularidad, pero aún tenemos muchas otras fobias de las que hablar. Así que creo que este es el momento perfecto para pasar a la siguiente. La hilofobia es el miedo extremo a los bosques. Los bosques siempre han sido vistos como algo místico y misterioso. Normalmente, estos suelen estar relacionados con cosas como espíritus, magia y en muchas instancias, peligro. Porque a pesar de su tranquilidad aparente, es extremadamente sencillo perderse en un bosque. Y también es extremadamente sencillo que alguien se oculte dentro de él. Por lo que estos lugares suelen ser perfectos para desatar la paranoia y la ansiedad, especialmente cuando se hace de noche.
Uno de los primeros juegos que se me vienen a la mente al hablar sobre esto es La Bruja de Blair, el cual obviamente está basado en la clásica película de los años 90. Aquí, nuestro único objetivo es encontrar a un niño perdido en el medio del bosque. Pero no pasa mucho tiempo antes de que nos demos cuenta de que algo más está sucediendo en este lugar. La Bruja de Blair no es un juego excepcionalmente terrorífico, pero su representación del bosque es probablemente una de las mejores que haya visto en un título de terror. Porque al principio todo parece tranquilo, es incluso agradable estar en este lugar, pero poco a poco, entre más nos adentramos en los árboles, el camino va desapareciendo e incontables sonidos se pueden escuchar por todo el lugar. Eso es lo que hace que los bosques sean tan terroríficos, que producen la sensación de que nunca estás solo. Y para alguien con nilofobia, la simple idea de encontrarse en un lugar como este es suficiente para causar un ataque de pánico. Los títulos de Slenderman, por ejemplo, también son muy buenos para transmitir este tipo de sentimientos, ya que estos combinan el miedo a los bosques con el miedo a ser perseguido y el miedo a ser observado por alguien. Otro gran ejemplo de esta fobia es The Forest, un juego que se trata sobre, sobrevivir en el bosque después de un accidente aéreo. The Forest es aterrador, y no solo por el bosque, sino porque toda la isla se encuentra habitada por estos caníbales y criaturas extrañas. Aquí no solo tienes la sensación de que alguien te observa, sino que es completamente verdad. Las cosas que te puedes encontrar rondando en la oscuridad, ocultas entre los árboles, parecieran sacadas directamente de una pesadilla. Y hablando de pesadillas, también existe un juego muy interesante llamado Don't Scream, en el cual, como su nombre lo dice, no debemos de gritar. El juego puede acceder directamente a tu micrófono y en el momento en el que gritas, todo se acaba. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo el título utiliza su ambientación. Para empezar, este es uno de los juegos más fotorrealistas de los que hemos hablado hasta ahora, por lo que realmente se siente como si estuvieras perdido en este lugar. Y la atmósfera que consigue gracias a esto es honestamente increíble. De todos los juegos que he mencionado, este es el único que realmente captura este sentimiento de estar atrapado en un bosque. El movimiento de las plantas, el hecho de que no puedes ver más de unos cuantos metros enfrente de ti. Y por supuesto, todos los sonidos que se escuchan a la distancia. Ah, y claro, de vez en cuando aparecen un montón de arañas persiguiéndote por todo el lugar, pero esa es una fobia completamente diferente. El punto es que si no tenías hilofobia antes, la vas a tener después de terminar con esta aventura. Otro título que transmite un sentimiento muy similar es Darkwood, un juego en 2 dimensiones con vista desde arriba. Y aunque a primera instancia su estilo visual podría no parecer tan escalofriante como los otros, Darkwood es una verdadera experiencia de horror. Una de las cosas más interesantes sobre este juego es que solo podemos ver aquello que se encuentra directamente bajo la luz de nuestra linterna, lo cual significa que en muchas instancias puede haber cosas justo detrás de nosotros sin que nos demos cuenta de ello. Y su perspectiva, aunque al principio podría parecer demasiado abierta, en realidad crea esta sensación de claustrofobia constante, sobre todo porque hay muchas instancias en donde las ramas secas de los árboles se interponen completamente en tu visión. Pero claro, los bosques no necesitan de todo esto para resultar escalofriantes. A veces, su mera presencia es suficiente para producir una gran inquietud, y obviamente hay muchos juegos que hacen uso de esto, como Firewatch, por ejemplo, un título que no es de terror en absoluto, pero que aún así logra transmitir una cierta incomodidad. O The Legend of Zelda, una serie que siempre ha utilizado este tipo de escenarios como algo sagrado y misterioso. Pero creo que uno de mis bosques favoritos en cualquier videojuego es el que aparece en Bramble the Mountain King, un título muy parecido a Little Nightmares, que basa toda su estética e historia en las fábulas nórdicas. Y como tal, nos presenta con un bosque que se siente mágico, casi como una película de Disney, pero también sumamente oscuro.
desde la pequeña niebla que hay en los escenarios hasta los ligeros rayos de luz provenientes del cielo. Es muy importante recordar que las fobias no se supone que sean racionales, es decir, que algo nos puede asustar incluso si no representa un peligro en absoluto. Y de esta manera, los bosques dentro de Bramble no se sienten aterradores por los monstruos ni nada parecido, sino por tu propia imaginación. Y es que no es lo que hay, sino lo que crees que hay dentro de ellos lo que resulta tan escalofriante. Así es exactamente como la hilofobia funciona. Pero ahora es momento de pasar a lo que sigue. La caburofobia es el miedo irracional hacia los cangrejos o también hacia las langostas. Por supuesto, para algunos esto podría sonar un poco extraño, porque después de todo, es muy frecuente ver a los cangrejos representados como algo lindo y adorable. Hay muchísimos juegos y muchísimas series y películas animadas que hacen justamente esto. Pero solo basta con ver cómo se ve un cangrejo desde cerca para entender por qué alguien podría estar aterrado de ellos. La verdad es que los cangrejos son criaturas atemorizantes y por esto mismo, incontables juegos hacen uso de ellos. Al igual que con las serpientes, los títulos de From Software son probablemente uno de los mejores ejemplos. En Elden Ring no solo hay una sección repleta de langostas que disparan agua por la boca, sino que también existen estas malditas cosas, cangrejos gigantes que no dudarán en hacerte pedazos. A pesar de que he jugado Elden Ring por cientos y cientos de horas, estos son los únicos enemigos con los que siempre digo nope en el mero momento en el que los veo. Y ni siquiera son tan poderosos, pero al menos para mí es extremadamente incómodo luchar contra ellos. Dark Souls 3 también es otro juego en el que podemos encontrar criaturas muy similares, igual de agresivos, igual de gigantes, pero de alguna manera todavía más asquerosos. ¿Alguien podría explicarme por qué estos cangrejos tienen pelos? Otro título que es universalmente conocido por este tipo de enemigos es Fallout. Tanto en Fallout 3 como en Fallout 4 podemos encontrar estas criaturas crustáceas. Por supuesto, no son cangrejos normales, ya que como todo lo que hay dentro del juego, la radiación los convirtió en estos mutantes del demonio. Y no solo son enemigos relativamente resistentes, sino que son extremadamente horribles, especialmente si los miras de cerca. Pero hay otro tipo de crustáceos que aparecen en estas aventuras, y esos son los cangrejos ermitaños gigantes. De vez en cuando, deambulando por el mundo, puedes encontrarte con estos camiones abandonados, y si te acercas demasiado a ellos, te darás cuenta de que son el hogar de un cangrejo gigante. Esta es probablemente una de las peores pesadillas para alguien que sufre de esta fobia en particular, pero al menos puedes volarlo en pedazos. Este tipo de enemigos cangrejos pueden ser encontrados en una increíble cantidad de videojuegos, desde Sonic the Hedgehog, Final Fantasy e incluso Skyrim, en donde son una muy popular fuente de farmeo. Pero creo que unos de los cangrejos que más me han asustado en mi vida son los que aparecen en Animal Crossing. Sí, nunca pensé que diría que Animal Crossing me asusta de alguna manera, pero aquí estamos. Y realmente estoy empezando a pensar que tal vez tengo caburofobia, porque solo mira, eso es combustible para pesadillas. ¿Realmente alguien puede decirme que no se siente incómodo al estar junto a algo como esto? Su tamaño, la manera en la que se mueve. Honestamente, no entendería cómo alguien podría estar asustado de las arañas, pero no estar asustado de esto. Los cangrejos gigantes japoneses me parecen una de las criaturas más escalofriantes que puedan existir, y estas incluso son capaces de convertir un título extremadamente lindo y adorable en algo incómodo, como lo es Katamari, el cual tiene un nivel completamente dedicado a los cangrejos, y al final de él terminarás con una bola gigante de extremidades moviéndose. Pero claro, al igual que con otras fobias, una de las peores maneras de experimentar lo que se siente tener este miedo es a través de la realidad virtual.
Por ejemplo, hay un pequeño juego llamado Kayak VR, en donde simplemente debemos de navegar tranquilamente por varios escenarios. Pero el título tiene varios trofeos basados en distintas fobias. Por ejemplo, para obtener el trofeo de talasofobia, debes de sumergir tu cabeza durante varios segundos en las aguas profundas. Para conseguir el de galeofobia, debes de superar tu miedo a los tiburones, así como a las serpientes. Y para obtener el de caburofobia, bueno, lo adivinaste, debes de acercarte a los cangrejos e interactuar directamente con ellos. Aunque tal vez el mejor ejemplo de esto se encuentra en Half-Life Alyx. Claro, los Headcrabs siempre han sido uno de los enemigos más icónicos de la serie de Half-Life. Esencialmente, pequeños cangrejos alienígenas que se sujetan a la cabeza de las personas para controlarlas. Pero Half-Life Alyx es el único juego que nos permite vivir esto de una manera directa, o al menos tan directa como es tecnológicamente posible sin aventarte un cangrejo de verdad en la cara. Y créeme, si sufres incluso ligeramente de caburofobia, esta es una aventura que nunca vas a querer probar. Pero con esto, es momento de pasar a lo siguiente. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados y también es una de las fobias más comunes que hay. Pero curiosamente, también es una que nos demuestra perfectamente la irracionalidad que existe en este tipo de miedos. Porque para una persona sin fobias, cosas como subirse a un elevador, entrar a una caverna o bajar por un resbaladero cerrado son completamente normales. Tal vez no sean cosas que se hagan todos los días, pero tampoco requieren de mucha contemplación para realizarlas. Pero para alguien que sufre de claustrofobia, esto es muy diferente. El simple hecho de entrar en un closet, por ejemplo, puede ser suficiente para torturarlo psicológicamente. Y es por eso que incontables videojuegos, sobre todo los de terror, nos obligan a pasar por situaciones como estas. Situaciones en las que debemos de arrastrarnos por pasillos, espacios o ventilaciones extremadamente reducidas. Los títulos de Resident Evil son particularmente conocidos por esto, especialmente sus dos últimas entregas, Resident Evil 7 y 8, ya que al desarrollarse en primera persona, hacen de este tipo de lugares algo mucho más impactante. Hay momentos en los que debemos de pasar por debajo de una casa a través de un túnel angosto y otros en los que literalmente debemos de meternos en un agujero. Y de alguna manera siempre logran transmitir este sentimiento de incomodidad, incluso si no sufres de claustrofobia. Alien Isolation también es increíblemente bueno en esto. Como la nave en la que nos encontramos se encuentra infestada de enemigos, gran parte de nuestro tiempo pasamos escondiéndonos en los lugares más pequeños posibles, principalmente en los ductos de ventilación y en los casilleros. Pero obviamente el título que mejor representa la claustrofobia en todas sus formas es Silent Hill 4. Para aquellos que no lo conocen, este juego nos pone en el papel de un individuo que se encuentra atrapado en su departamento. Y cuando digo atrapado, realmente me refiero a atrapado. La puerta está cerrada con cadenas, las ventanas son imposibles de abrir y el teléfono junto con todos los demás electrónicos que hay en la casa no funcionan en absoluto. Incluso los ruidos que hacemos son inexistentes para las otras personas, así que nadie puede escucharnos gritar. Esta situación sin duda volvería loco a cualquiera, pero ¿es suficiente para producir claustrofobia? Bueno, la verdad es que para la gran mayoría de las personas, la claustrofobia es algo que se hace presente únicamente cuando se encuentran en lugares extremadamente cerrados, es decir, espacios tan pequeños que apenas puedes moverte. Pero aquí es donde viene la parte importante. Silent Hill 4 no solo nos deja atrapados en un departamento, sino que nos obliga a meternos en este hoyo de una manera constante. Un lugar tan angosto que la única manera de atravesarlo es arrastrándonos. Y esto es la claustrofobia. Porque al estar en un lugar como este, inmediatamente comienzas a preguntarte, ¿qué tal si me quedo atrapado? ¿Qué tal si el túnel es tan largo que ya no puedo salir? ¿Qué tal si se va haciendo cada vez más pequeño con el tiempo? ¿Qué tal si hay un hoyo justo a la mitad y me caigo por él?
La claustrofobia no solo se trata de sentirse encerrado, sino de sentirse indefenso ante una situación que no puedes controlar. Otro juego que hace un increíble trabajo con esto es Lost in Vivo, un título cuya descripción literalmente dice un juego de terror sobre claustrofobia, y que justamente nos pone en un montón de escenarios que sin duda desencadenarán este terror en cualquiera que lo juegue. Primero, debemos de atravesar las alcantarillas, caminando por un pasillo extremadamente angosto. Después, debemos de deambular por las aplastantes paredes de un edificio, e incluso llegaremos a una mina abandonada. El punto es que cada uno de los lugares que visitamos están diseñados para hacerte sentir gradualmente más encerrado, hasta que llega un punto en el que la salida parece prácticamente inalcanzable. Pero claro, un videojuego no tiene que ser de terror para producir claustrofobia. De hecho, creo que uno de los mejores ejemplos de este miedo en particular proviene de uno de los videojuegos más populares de toda la historia, Minecraft. Claro, Minecraft es un juego extremadamente abierto y es muy sencillo perderse en la superficie de su mundo. Pero una de las características más importantes de Minecraft son sus cavernas. Y estoy seguro de que todos se han encontrado en una situación como esta, atrapados en un pasillo interminable debajo de la tierra después de minar. Esto es claustrofobia, estar en un espacio de solo 2 cuadros intentando encontrar el camino de regreso, lo cual se vuelve todavía más terrorífico con todas las cosas que se escuchan a lo lejos. Y aún peor es cuando los enemigos te rodean y debes de protegerte metiéndote a un hoyo de tierra, esperando hasta que el día vuelva a llegar. A decir verdad, Minecraft está repleto de momentos claustrofóbicos. Pero ahora es momento de pasar a la siguiente fobia. La tripofobia, aunque en muchas instancias es confundida con el miedo a los agujeros, en realidad es el terror a los patrones repetitivos en grandes cantidades. Los hexágonos de un panel de abejas, una mano con muchos granos o incluso un montón de burbujas sobresaliendo del agua. Todos estos son grandes ejemplos de tripofobia. Sé que muchas personas se ven afectadas por este miedo en particular, así que por eso lo dejé voluntariamente casi al final del video. La tripofobia es algo que normalmente es relacionado con la decadencia y la enfermedad, y por esta misma razón, muchos títulos la utilizan como un elemento visual para transmitir este sentimiento de asco. Esto va a sonar repetitivo, pero de nuevo, los juegos de From Software son un gran ejemplo de esto. Para empezar, Elden Ring tiene un escenario que es literalmente un infierno tripofóbico, Kaelit, un lugar en donde los cielos son rojos, las tierras áridas y que se encuentra absolutamente repleto de cosas como estas: hongos, nidos de animales, plantas, hoyos y todo lo que te puedas imaginar. Una persona con tripofobia definitivamente nunca podría pasar por aquí. Y esto también aparece en otros lugares, como en el lago de la podredumbre, en donde incluso el piso resulta incómodo de observar. Pero si crees que esto es malo, Bloodborne es todavía peor. Por alguna razón, casi todos los enemigos que existen en Bloodborne transmiten tripofobia de alguna u otra manera. Amígdala, por ejemplo, es una criatura cuya cabeza se encuentra repleta de hoyos y también de pelos o algo parecido. Y si prestamos atención, podemos ver que otras partes de su cuerpo también se encuentran en las mismas condiciones, como las palmas de sus manos. Rom, la araña vacua, es otro enemigo que resulta bastante incómodo de ver. No solo su cabeza está repleta de ojos, sino que prácticamente todo lo que podemos ver sobre ella transmite tripofobia. Su cuerpo, sus patas, su espalda e incluso su cola. Y de la misma manera, hay un montón de enemigos que comparten estas características. Desde las brujas de Hemwick, cuyos cuerpos están infestados por protuberancias y ojos, hasta los puercos que podemos encontrar en la pesadilla de Menzies. Pero creo que el jefe que se lleva el premio al más tripofóbico de todos es Ebrietas. Una cosa tan extraña que ni siquiera la puedo describir, pero cuya cara está formada por tentáculos, tubos, bolas. Ni siquiera sé qué es lo que estoy viendo, pero lo que sí sé es que nadie con tripofobia querría estar cerca de esto.
Otros juegos que utilizan elementos visuales muy similares son The Witcher 3, en donde podemos encontrar a un personaje con una especie de panal en el ojo. BioShock Infinite, especialmente con este vigor, el cual se supone que nos da los poderes de un pulpo, pero que momentáneamente también nos convierte en uno, dejando nuestro brazo de esta manera. The Last of Us, en donde los chasqueadores están repletos de hongos y otras protuberancias. O incluso Axiom Verge, un juego inspirado en Metroid que por su propio estilo visual transmite una gran sensación de incomodidad, ya que todo en los escenarios está compuesto por pequeños y detallados patrones simétricos: el suelo, el techo, los fondos y también los enemigos. Pero claro, al igual que las otras fobias de las que hemos hablado, esta no es representada únicamente en títulos de terror o en títulos serios, por decirlo de alguna manera. A veces, la tripofobia puede hacerse presente incluso en las aventuras más inocentes. Por ejemplo, en Hey Pikmin hay un enemigo que tiene un montón de hoyos en la espalda, y a pesar de ser un título bastante colorido, esta escena sigue siendo un poco incómoda. Y de la misma manera, en el juego de B-Movie, sí, nunca pensé que fuera a hablar sobre este título en este canal, pero bueno, en el juego de B-Movie, obviamente nos encontramos adentro de un panal de abejas, lo cual significa que todas las paredes están conformadas por este patrón hexagonal. Y lo creas o no, sí, esto es suficiente para activar la respuesta de miedo en alguien que realmente sufre de tripofobia. Y eso es lo que hace de las fobias algo tan interesante, que pueden hacerse presentes incluso ante situaciones que podrían parecer absurdas para los demás. Y esto nos lleva a la última fobia de este video, una que tal vez resulte sorprendente. La fasmofobia es el miedo irracional y enfermizo a los fantasmas y a cualquier cosa de índole sobrenatural. Esta es una de las fobias más interesantes que hay, porque todos le tenemos miedo a los fantasmas, ¿no? Bueno, excepto tu abuelita, que le tiene más miedo a los vivos. El punto es que los espíritus o fantasmas son algo que universalmente consideramos como aterradores. Pero esta es la cosa: para la gran mayoría de las personas, los fantasmas también son algo relativamente interesante. Es decir, nos encanta ver películas sobre fantasmas, nos encanta jugar videojuegos que tengan que ver con fantasmas y, sobre todo, nos encanta escuchar historias que estén relacionadas con lo sobrenatural. De hecho, este es uno de los géneros más populares de videos en YouTube. Pero, ¿alguna vez has conocido a alguien que comienza a hiperventilarse incluso ante la historia más infantil sobre fantasmas? Bueno, eso es la fasmofobia, un miedo que va mucho más allá del de una persona normal y que en muchas instancias puede llevar al desarrollo de otro tipo de fobias, como el miedo a la oscuridad. Por supuesto, sería fácil suponer que cualquier videojuego de terror entra en esta categoría, pero de hecho, no. Resident Evil, por ejemplo, no tiene fantasmas, ni tampoco Outlast, bueno, excepto por este. Pero la verdad es que muchos de los títulos de terror más populares que existen no abordan la fasmofobia de ninguna manera. Pero hay uno que sí lo hace, y ese es Fatal Frame. Para aquellos que no lo conocen, Fatal Frame es un juego de terror ambientado en Japón, en donde la única manera que tienes de defenderte de los enemigos es atrapando su espíritu con una cámara fotográfica, lo cual significa que, a diferencia de muchas otras aventuras, aquí debes de acercarte a los fantasmas tanto como sea posible para poder fotografiarles el rostro. Y créeme, esto es mucho peor de lo que suena. Recuerdo perfectamente haber jugado Fatal Frame cuando era pequeño, y ahora que lo pienso, tal vez esta sea la razón por la que me aterran tanto las niñas japonesas fantasmas. El título está esencialmente repleto de ellas, pero uno de los espectros más memorables creo que es justamente el que aparece en la portada: una joven con el cuello roto que te persigue arrastrándose por el suelo. Probablemente una de las cosas más aterradoras que haya visto en toda mi vida, y algo que definitivamente alguien con fasmofobia no podría manejar. Otro título que hace un increíble trabajo con su utilización de los fantasmas es uno del que ya hemos hablado antes: Silent Hill 4.
Para muchas personas, los espíritus o fantasmas son uno de los enemigos más genéricos que podrían existir, pero de alguna manera, este juego logra convertirlos en unos de los adversarios más icónicos de su saga y sin duda en unos de los más aterradores. La característica principal de estos espectros es que no se pueden matar. Lo único que puedes hacer es detenerlos de manera momentánea. Así que a diferencia de prácticamente cualquier enemigo de Silent Hill, aquí nuestra única opción es correr. Y ni siquiera eso te salva de ellos, ya que pueden aparecer incluso en tu departamento. El siguiente título tal vez podría sonar un poco tonto para algunos, pero sí, Luigi's Mansion también es un gran ejemplo de la phasmophobia. Sobre todo porque, como lo dijimos al principio, las personas que sufren de esto pueden verse alteradas incluso ante los fantasmas más inofensivos. Y si solo has jugado las nuevas entregas, tal vez te parezca todavía más gracioso, porque en esos juegos los fantasmas que podemos ver son casi como Gasparín, pero Luigi's Mansion 1 es un juego muy diferente. Aquí, los fantasmas no son caricaturescos, sino que son personas reales y, de hecho, todos forman parte de la misma familia, por lo que podemos encontrar a los padres, a los abuelos, a los hermanos e incluso a un bebé, lo que sugiere que algo sumamente trágico pasó en este lugar. Pero uno de los enemigos que más recuerdo y uno que realmente me asustó cuando era pequeño es esta niña que aparece de cabeza en su habitación. Incluso viéndola ahora, la situación me parece bastante escalofriante y de alguna manera me recuerda mucho a la película del Exorcista, la cual definitivamente no debí de haber visto cuando era niño. Pero claro, el juego que mejor representa esta fobia en particular es uno que obtiene su nombre precisamente de ella, Phasmophobia. Un título que esencialmente nos pone en el papel de un investigador paranormal y nuestro trabajo es explorar diversas casas y estructuras para descubrir si están embrujadas. Es una premisa sencilla, pero de alguna manera, el juego logra capturar perfectamente este sentimiento de angustia que uno sentiría al estar en una situación como esta, viendo los objetos moverse ligeramente, escuchando voces y sonidos a la distancia, y con las luces apagándose sin explicación. Es verdad que con el paso del tiempo todo esto se vuelve cada vez menos terrorífico, pero esa primera experiencia es una que puede quedarse contigo por mucho tiempo. Y de hecho, si entramos al internet, es muy sencillo darse cuenta de que este es el caso para muchas personas. Sienten una extrema ansiedad no al momento de jugar, sino cuando terminan, porque su imaginación los lleva a pensar que algo se encuentra en sus casas. Eso es la phasmophobia. Pero con esto llegamos al final del video. Muchas gracias a todas las personas que apoyan mi trabajo, especialmente a Eric Aguilera y Pronébula, así como a todos los Patreons y miembros del canal. Su ayuda es lo que me permite continuar con este tipo de videos. Así que muchas gracias.